Muy buenas noches y bienvenidos a la última fecha de un webinar más organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. Esta vez con el webinar virtual Gestión Aduanera y Operativa Portuaria. Es así que la moderadora para el día de hoy es la señorita Annelies Bellot. Así que Annelies, por favor, te cedo la palabra y podemos iniciar con el evento. Reiteramos, por favor, la señorita Annelies Bellot. Me acaban de informar que está con dificultades técnicas. Esperamos unos minutitos, por favor, para dar inicio al seminario. Buenas noches a todos los presentes que se encuentran ya, por supuesto, acá en este webinar en gestión aduanera y operativa portuaria. Darles la bienvenida, iniciando otro mes acá en el año, el mes de diciembre, pero terminando este grandioso webinar. Y bueno, comenzamos dando la bienvenida al licenciado Carlos Bernal Altamirano. Él es el director del Departamento de Economía, Ingeniería y Comercio Internacional. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Annelies. Gusto en verla por este medio. Vamos a dar y vamos a cerrar con un broche de oro este seminario de nueva gestión aduanera y operativa portuaria. Pues mucho agrado verla. Empezaremos demasiado. Lo propio, licenciado, un gusto poder verlo en esta oportunidad. Y bueno, nuevamente dar la bienvenida a todos los que ya se encuentran presentes, recordarles que pueden ir sacando sus apuntes para hacer las respectivas preguntas ya posteriormente finalizando el webinar, la exposición de nuestro expositor en esta noche. Por favor, permítanme dar la bienvenida al magíster licenciado Julio Roberto Liendo Arzabe. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Por intermedio suyo, saludar a todos los asistentes al webinar, reiterar mis agradecimientos al director de carrera que ha posibilitado mi presencia acá y que esté en contacto con todos ustedes. Igualmente saludar a docentes, alumnos y público en general que está participando de este webinar de la facultad. Un interesante webinar que ha tenido 3 días de sesiones y el día de hoy vamos a tocar puntos importantes, entre ellos la crisis de contenedores y por otro lado los posibles impactos de la crisis del transporte marítimo. Pero licenciado, por favor, permítame presentar a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Usted tiene una amplia trayectoria profesional. Él salió de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Oruro, tiene una maestría en Comercio y Relaciones Internacionales en la Escuela Europea de Negocios, un diplomado en Operaciones Financieras en Comercio Exterior en la Universidad Mayor de San Andrés, un diplomado en Comercio Exterior y Procedimientos Aduaneros, por supuesto también en la UMSA, un diplomado en Comercio Internacional, un diplomado en Gerencia de Comercio Exterior y un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, ha participado en diferentes seminarios, diferentes cursos, entre ellos un seminario sobre programación y políticas financieras organizado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Bolivia. A su vez, usted participó como instructor, expositor y disertante en diversos seminarios y conferencias relacionados con la temática del desarrollo económico y local y regímenes de comercio exterior, y como docente en el área de comercio exterior en diferentes universidades. Realmente una amplia trayectoria profesional que, bueno, es digno de admirar, una gran experiencia de trabajo, entre ellos de la Agencia Despachante de Aduanas Socavón Limitada, gerente del Ministerio de Desarrollo Económico y actualmente consultor de políticas de corto plazo y profesional
responsable de la temática de integración latinoamericana y expresidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana y Oruro. Y bueno, con esto, sin más que decir, licenciado, por favor, le doy la bienvenida a todos los presentes. Recordarles que vamos a tener 1 hora y media de exposición y bueno, terminando vamos a empezar con la ronda de preguntas. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, muchas gracias. Lo que quiero hacer es compartir la presentación del día de hoy. El otro día habíamos conversado en algún momento lo que era transporte marítimo, logística portuaria y hacer un relevamiento, un barrido muy rápido de los Incoterms. Quedó en el tintero o entre las preguntas de un compañero que indicaba qué cambios exactamente habían ocurrido en los Incoterms 2020 respecto a 2010. Entonces, antes de empezar la temática de hoy, lo que quería era presentar este breve resumen de los cambios que ocurrieron en los Incoterms 2020 respecto a los anteriormente vigentes, que eran los 2010. Básicamente son cambios muy puntuales y tampoco son muy grandes. Y algunos de ellos son, o en resumen, los cambios que se han incorporado, las varias modificaciones que se han incorporado en la versión vigente de los Incoterms. Primero en el FCA, que es franco transportista, se ha incorporado una opción del conocimiento de embarque a bordo, BL on board. Esto básicamente era para responder a los requerimientos de los operadores de comercio exterior que trabajan con cartas de crédito. ¿Por qué? Porque ya cuando está en poder, ¿no? En poder del transportista internacional, es una prueba de que ya está iniciándose el despacho de exportación con objeto de que se pueda trabajar respecto a esta modalidad, este modo financiero, ¿no? Este medio de pago. También dentro de los Incoterms CIP y CIF existen diferentes coberturas en el seguro de transporte. Para CIP lo que está establecido en los Incoterms 2020 es que debería contratarse una póliza de seguro de la cláusula A, ¿ya? La cláusula A es la más exigente respecto a los siniestros, ¿no? A cubrir los siniestros que pueden ocurrir en el transporte. Y en el CIF es suficiente que el operador, acá no se olviden que es el vendedor, ¿no? Es el vendedor el que contrata el seguro. Cuando es CIF, debería ser suficiente una cláusula C, ¿no? Que está limitado a algunos siniestros. Y la cláusula A tiene mayor cobertura. Entonces, simplemente es eso. También el cambio que habíamos comentado se incorpora el Incoterm DPU, que es Delivery, cuando entrega la mercancía descargada, que es una redenominación de DAT que existía en los Incoterms 2010, que era Delivery a Terminal, ¿no? Que era entregar en la terminal, que era en la aduana, ¿no? Simplemente eso. Después hace una precisión en los despachos aduaneros, que habla de exportación, tránsito e importación, con respecto a quién se hace cargo, quién asume, ¿no? Los costos en los diferentes regímenes y también quién asume los riesgos. Incorpora la posibilidad de que se realice el transporte con medios propios, que si bien ocurría, no estaba claramente o explícitamente citado en los Incoterms 2010. Y por último, incorpora algunos requisitos de seguridad en el transporte. Entonces, en resumen, los Incoterms 2010, a pesar de que si ustedes hubiesen hecho un seguimiento, había una expectativa, ¿no? Había una expectativa de cambios mucho más trascendentales, mucho más grandes, pero estos son los cambios que, en resumen, se han incorporado en la versión vigente de los Incoterms 2020 respecto a la 2010, ¿no? Existe en el Internet variedad de
de publicaciones respecto de ejemplos, cuadros respecto a los Incoterms, y la versión oficial es esa publicación que les había comentado de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede en París. ¿Bien? Ahora, lo que nos toca ver es la crisis de los contenedores, ¿no? Y para eso, como hemos visto en la anterior clase, la anterior sesión que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, vamos a empezar de lo más básico. Todos sabemos, yo sé y ustedes saben, quizás mejor, qué son los contenedores, ¿no? Pero para dar inicio acá al webinar y calentar, digamos, un poquito, vamos a hablar de qué es el contenedor, ¿no? El contenedor no es más que una caja, una vez un experto habló, que era como una caja de zapatos grande, ¿no? Una caja de zapatos enorme, pero ese que no parece una gran innovación en el transporte, ha revolucionado a partir de 1956, casi inicios del 60, de los 1960, ha revolucionado lo que es el transporte, la logística del transporte, y si no hubiese existido esta innovación que no parece tan importante, no hubiera sido posible el desarrollo exponencial de la carga transportada tanto en los diferentes modos de transporte. Entonces, dice, el contenedor es un recipiente de carga de transporte de mercancías, ¿no? De los diferentes modos de transporte, y se trata de unidades estancas, ¿no? Son cajas grandes que protegen las mercancías del clima y están fabricadas de acuerdo a la normativa ISO, ¿no? Por eso es que en muchos casos se conocen contenedores, se utilizan para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinaria, vehículos pequeños o la mercancía que está en pallets, ¿no? La mercancía paletizada. Menos frecuente, pero sí existe también la posibilidad de los que transporten carga a granel, y las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas, ¿no? La que es más común son básicamente dos que son los más comunes, que son los contenedores estándar de 40 y de 20 pies, ¿no? Que más o menos el de 40 tiene 6 metros de largo perdón, el de 40 tiene 12 metros de largo y el de 20 pies 6 metros de largo. Entonces, básicamente todas estas dimensiones están estandarizadas y están estandarizadas con el objeto de que puedan transportarse, se puedan almacenar y transportar de manera más fácil, ¿no? ¿De qué están fabricados los contenedores? De acero corten. Dice que también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapadas reforzadas con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, los de madera, aunque hay algunos de bambú, dice. Y además, interiormente llevan un recubrimiento especial antihumedad para evitar, obviamente, esa vicisitud que puede existir durante el viaje. Otra característica es la presencia en cada una de las esquinas de los twist locks, ¿no? Que son como especies de unos ganchos que van a permitir, ¿no? Que conectar ahí las grúas para su manipulación y también su trincaje. ¿Qué es el trincaje? Es el amarre que se les da a los contenedores cuando ya están en el buque, ¿no? En el buque o en el camión, pero acá como nos interesa, y estamos hablando de transporte marítimo, el trincaje se va a referir a, lo podemos hablar de forma así más coloquial, es cuando lo van a amarrar para posibilitar el transporte. Y además los contenedores se van a precintar durante los trayectos, ¿no? Cuando inicia el régimen de exportación, por ejemplo, ¿no? Hacen el control las autoridades pertinentes, llenan o consolidan la mercancía y proceden a colocar un precinto, y este precinto va a ser desprecintado en el lugar de destino o en algún puerto, si es que las autoridades portuarias de ese puerto lo consideran necesario, ¿no? Porque por ahí puede existir algún derrame, entonces es necesario abrir.
pero para eso tienen que participar las autoridades que están normadas para poder actuar en esa forma. ¿Qué tipos de contenedores tenemos? Y los tipos de contenedores básicamente van a estar relacionados con la mercancía que se va a transportar en ellos. Los más básicos, los más conocidos, son los contenedores estándar, ¿no? Que están, he visto en Oruro en varios patios de contenedores, se puede llamar, están ahí estacionados, ¿no? Están estacionados seguramente a la espera de que se les devuelva a los dueños, que son en la mayoría de los casos las navieras, o ya son contenedores en desuso, ¿no? Y los estándares son de uso general, dice, recurrentes para todo tipo de cargas en la industria, y los más comunes son los de 20 y 40 pies, como ya habíamos comentado anteriormente. Existen también los contenedores high cube, ¿no? Que son más grandes, ¿no? Dice, este tipo de contenedores es similar al estándar, con la diferencia de que su altura es de 9.6 pies, lo cual los caracteriza, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que son más altos, ¿no? La altura extra, dice, les hace ideales para cargas de peso ligero y de gran volumen, ¿no? No se olviden, ¿no? Cubican, ¿no? Cubican la carga. ¿Qué significa cubicar la carga? Establecer la tarifa no solamente por el peso, sino por el volumen, y el volumen va a estar por su dimensión y por su altitud, ¿no? Y también consideran el peso. Ahí cubican los que hacen el tarifario, tienen tarifarios establecidos, y en base a cubicar la carga, van a calcular cuánto va a ser el flete, y tienen un flete referencial, ¿no ve? Y el que salga mayor de la operación de cubicar respecto a la tasa referencial o al flete referencial, el que salga mayor van a cobrar. Eso es lo que, de esa forma trabajan las empresas de transporte, forwarders, etcétera, los que hacen el servicio de transporte internacional. ¿Cuáles son otros contenedores, otro tipo de contenedores que existen? El dry van o contenedor seco, que son los, dice, la categoría más utilizada en el mercado, con una estructura básica y metálica cerrados hermenéuticamente, sin ningún tipo de refrigeración o ventilación. Es conveniente para cualquier tipo de carga seca, desde cajas con mercancía hasta máquinas o muebles. Estos son también de 20 o 40 pies, ¿no? El dry van o contenedor seco, que es para llevar cualquier tipo de esas mercancías, ¿no? Otros son el reefer o contenedor refrigerado, ya le está diciendo su nombre, ¿no? Que va a contar con un sistema de conservación para mantener un ambiente a temperaturas controladas, y es recomendado para productos o alimentos que requieren una temperatura baja, ¿no? O sea, todos esos los productos perecederos, ¿no? Que pueden ser alimentos, pueden ser, qué sé yo, flores, o todos esos productos que necesitan mantener una refrigeración, ¿no? Una temperatura que no supere determinado nivel, van a utilizar este tipo de contenedor, ¿no? Dice, estos deben estar conectados a una fuente de energía durante el transporte. Obviamente, ¿quién va a darse sino la posibilidad de producir ese clima, ¿no? Esa temperatura, ya sea en el barco o en terminales de carga, que les permite mantener los productos a la temperatura adecuada de menos 18 grados hasta 30 grados, ¿no? Y para eso cuentan con paredes recubiertas de espuma de poliuretano para proporcionar el máximo aislamiento. Obviamente también van a contar con los ganchos para posibilitar, también dice, cuenta con ganchos en la parte superior para que las mercancías que lo requieren sean colgadas debidamente cuando transportan, por ejemplo, carne, ¿no? Cuando se transporta carne, esto van a utilizar este tipo de contenedores. Entonces, en la exportación de carne a la China, de Bolivia, que es un tema que por favor, sus micrófonos se pueden apagar así. Ni nos enteramos de los secretos de nadie, ni tampoco están
distrayendo a los demás. Por favor, si puede ver la coordinadora, si lo puede silenciar, por favor. Eso, Jóvenes, gracias. jóvenes, dándole el micrófono. El administrador lo puede silenciar a todos, excepto a mí, entonces no hay problema. Sí, sí, están Entonces, silenciados ya, licenciado. simplemente eso, ¿no? Este tipo de contenedores, como les comentaba, es el que se utilizan, ¿no? Se utilizan este tipo de contenedores en la exportación de esos productos perecederos que necesitan ser mantenidos a cierta temperatura. Otros contenedores son aquellos que son el open top o el techo abierto, ¿no? Que esto básicamente va a ser para carga voluminosa, ¿no? Que tiene un volumen, o sea, va a tener una altura, si quieren, de la mercancía que supera, que no entra ni siquiera en el high tube. Entonces, es necesario que tener la posibilidad para transportar este tipo de mercancías, este tipo de contenedores. Y eso que dice, distingue estos contenedores, es su techo removible de lona impermeabilizada, creando una apertura en la parte superior, permitiendo que la mercancía sobresalga en el caso que se requiera, ¿no? Obviamente, si va a pasar eso, tienes que pagar. Aquí, todo se paga en la vida, ¿no? Todo se paga, no hay nada gratis. Y facilita o agiliza, dice el transporte de cargas voluminosas y facilita el acceso de la carga a la cabecera de la puerta, que también puede extraerse, como vemos en nuestro gráfico. Va a contar con anillos de amarre para asegurar la carga y disminuir el movimiento durante el trayecto. Pueden soportar hasta 1000 kilogramos o 1 tonelada de carga. También tenemos los open side, dice su nombre, ¿no? Va a tener más bien la apertura a un costado, ¿no? Este contenedor se caracteriza por tener una única apertura lateral, facilitando el transporte de mercancías cuyas dimensiones en longitud no permite que se cargue o descargue por la puerta del contenedor, ¿no? Entonces, sus medidas son las mismas del contenedor estándar de 20 o 40 pies y también están reguladas o estandarizadas por las normas ISO. Por otro lado, tenemos el flat rack, ¿no? Que no tiene techo y tampoco paredes laterales, ¿no? Como vemos en nuestro gráfico o en nuestra foto, y pueden ser fijados o desmontables, ¿no? El techo y las paredes laterales. Algunos incluso, dice, carecen de paredes delanteras y posteriores y tienen normalmente un suelo de madera blanda. ¿Para qué son empleadas? Para transportar ciertas cargas atípicas, normalmente pesadas y sobredimensionadas. Pagando, ¿no? Los suplementos en función al exceso, como los open top, ¿no? O sea, cubican de nuevo la mercancía, ¿no? Cubican, y lo que está sobresaliendo a un lado o arriba, tiene que pagar, igual paga, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo van a establecer en un lugar, en el barco, en el buque, no va a poder ser conjuntamente los otros tipos de contenedores, tipo estándar o los secos, ¿no? Que esos los colocan en una pila de contenedores. Estos no van a poder ser, sino van a ubicar en un lado especial, en el buque, y por eso es que tienen que pagar esos suplementos, llaman, ¿no? En función al exceso. ¿Por qué? Por eso, porque responde a las necesidades del transporte, a la logística del transporte, tanto marítimo incluso terrestre. En este tipo de contenedores, las paredes en los extremos proporcionan la suficiente estabilidad para que puedan apilarse una encima de otra, y los anillos de amarre en el suelo, barras laterales y postes de las esquinas permiten que el cargamento esté seguro y firme, ¿no? Entonces, de esa forma es que se va a transportar este tipo de cargas, que no son las típicas, son cargas atípicas, que pueden superar los pesos normales, también las dimensiones normales. Cuando vamos a transportar líquidos a granel, ¿no? Se utilizan el tank o contenedor cisterna. Este tipo de contenedores tienen las mismas dimensiones que un contenedor estándar o dry van, ¿no? Pero su estructura cambia drásticamente con un depósito de polietileno en su interior, que es para
cargar esos líquidos, ¿no? Por eso se utilizan para cargar esos líquidos a granel, desde aceite a cerveza hasta combustible o químicos tóxicos, ¿no? Entonces, cuando volvemos a hablar, como el otro día hablábamos del transporte por la hidrovía, cuando las barcazas llevan la soya hacia... Si es que llevan soya a granel, la van a llevar, pero si llevan o cuando vuelven esas barcazas van a volver con diésel y utilizan este tipo de contenedor, ¿no? Porque traen el diésel, ¿no? Están equipados, dice, con una cisterna contenida dentro de una estructura de vigas de acero que delimitan un ortoedro. De esta forma se facilita el acomodo en cualquier medio de transporte y pueden apilarse entre sí. Estos contenedores no deberían llenarse menos que el 80% de su capacidad y tampoco debería exceder el 95%. Para que se deje ese espacio vacío, dice, para la posible extensión termal del producto, ¿no? Previniendo así cualquier derrame de líquido durante el trayecto, ¿no? Que pues puede existir algún cambio. Lo que hablamos, en la hidrovía el calor es importante y hay que tener cuidado en el volumen que están cargando, y por eso las recomendaciones cuando se va a utilizar estos contenedores tank o contenedor cisterna es que mínimamente cargarse mínimamente debería cargarse un 80% y no superar el 95% de su capacidad. Ya terminando, no más falta con el tipo de contenedores. Tenemos el que es el FlexiTank, que sirve para transportar líquidos a granel, siendo una alternativa al contenedor cisterna, ¿no? Su estructura consiste en un contenedor estándar y ahí adentro, ¿no? En su mayoría se encuentra un depósito o bolsa flexible de polietileno de un solo uso, también llamados los flexibags, ¿no? Entonces, dentro de un contenedor de estándar o un dry van, ¿no? Un contenedor seco, se coloca este depósito bolsa flexible de polietileno que es solamente utilizado una vez, ¿no? Que la van a llamar los flexibags. Y es una alternativa al cisterna, ¿no? Al contenedor, al tanque o cisterna. Y por último, tenemos los contenedores de plataforma, que es simplemente una plataforma, dice. Es una estructura de cama plana de madera con un marco de acero que no tiene paredes, no tiene techo, no tiene nada. No son ideales para soportar grandes pesos en áreas pequeñas y cuentan con anillos para amarrar plataformas entre sí para poder crear mayor tamaño que pueda cargar aún más peso y volumen, ¿no? Entonces, los modelos de estos contenedores de plataforma básicamente son como los que habíamos hablado, de los contenedores estándar o de los secos de entre 40 y 20 pies. Entonces, esos son los contenedores, los tipos de contenedores que se están utilizando actualmente, ¿no? En el transporte internacional de mercancías y nos sirve para ubicar, ¿no? Obviamente tienen para identificar los contenedores, van a tener unos números ahí, impresos, pintados, qué sé yo, que se pueden codificar, una codificación para poder identificar los contenedores, ¿no? Entonces, cuando se procede a hacer el transporte marítimo, se dice tal contenedor de 20 pies o se le pone el código. Al poder verificar ese código, se va a encontrar que es un contenedor de 20 pies, etcétera, que tiene las siguientes características, el modelo, todo. Entonces, van a tener como si fuese una placa, tienen el número, tienen sus códigos que posibilitan la identificación de estos contenedores. Hasta ahí lo que podemos ver es que el contenedor, a pesar de no ser una innovación científica, si quieren, ¿no? que se puede anotar en investigación y desarrollo, pero ha aportado importantemente
en el desarrollo del comercio internacional. Unos minutos, por favor. Al parecer tenemos algunas dificultades técnicas. Así entonces, ese es el tema de los contenedores que existen en el tipo de contenedores que están, como les comentaba, se utilizan en el transporte internacional. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se denomina hoy la crisis de los contenedores, ¿no? Esto ha resultado como un problema logístico, que es uno de los problemas más que se ha derivado de la pandemia mundial que vivimos actualmente, ¿no? La crisis de contenedores, dice, surgió en el 2020. Hay que recordar que la crisis de la pandemia empezó en el 2019 y fines del 2019, ¿no? Y una de las consecuencias de esta pandemia mundial se ha denominado la crisis de los contenedores, tanto por el origen, digamos, y por el volumen, por la importancia que tiene la China, donde se ha originado la pandemia, y el peso específico que tiene en el comercio internacional. Por eso es lo que acá nos cita, dice un enorme porcentaje. Un enorme porcentaje de las negociaciones internacionales involucran a China, ¿no? País que cuenta con la mayoría de los puertos más importantes del mundo. Como este país ha sido donde se ha originado y ha sido muy afectado, ¿no? Muy afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Ha tomado, ¿no? muchas medidas, ¿no? Para evitar mayor contagio en su población, y dentro de esas medidas han llevado a la consecuencia, ¿no? De incluso detener por completo el tráfico del comercio internacional. Entonces, cuando hablamos de la crisis de contenedores, no nos referimos a que no hay contenedores, ¿no? Que no existen físicamente, sino que estos contenedores no se encuentran en el lugar que se precisan, ¿no? En el lugar que deberían estar. ¿Qué pasó? Que cientos de miles de contenedores, que son los que se mueven, ¿no? Se mueven en el comercio internacional, principalmente en el comercio entre Asia, ¿no? Y principalmente comercio Asia entre Oriente y Occidente. Entonces, salieron de la China, ¿no? Salieron de la China miles de contenedores con destino a Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero por la llegada del coronavirus, ¿no? Las operaciones logísticas en los puertos del mundo se detuvieron, ¿no? Se detuvieron como medida de prevención. Entonces, los contenedores se han tenido que quedar en el lugar donde han llevado con su mercancía y no han retornado a la China. No han retornado a la China y no se quedaron. ¿Por qué? Porque las operaciones logísticas en determinado momento, dadas las respuestas de los países a la crisis sanitaria, las cuarentenas que establecieron muy importantes en Europa, en Estados Unidos, no permitieron que vuelvan los contenedores. Y también, ¿qué pasó? En la China llegaron a cerrar los puertos y también llegaron a cerrar las fábricas, ¿no? Y lo que ha generado que tanto la producción en principio se paró con todo lo que, con todas las medidas, ¿no? Con todas las medidas
que se deben tomar para cuando estás en una alarma sanitaria, ¿no? Por eso dice, a causa del cierre de fábricas, desabasto de productos y materiales, menor cantidad de personal, disminución del ritmo de trabajo, etcétera, no fue posible llenar los contenedores. ¿Qué ha dado como resultado? Que se han disparado los precios de ¿qué? Los precios del flete marítimo, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la posibilidad hace un par de meses atrás, unos 3 meses atrás, algo así, mostraron fotos de cómo era el atasco, ¿no? Tanto de los contenedores como de los buques en el puerto de Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, esto ha generado, todo este atasco ha generado que los contenedores no hayan vuelto, o si es que ya están retornando. En muchos casos seguramente se ha retornado vacíos, ¿no? Han retornado vacíos y eso está generando un sobrecosto. Por esto, dice, cientos de miles de contenedores se encuentran detenidos en los puertos de Occidente, sin posibilidad por actividades de recursos para volver a China y contar con el mismo ritmo de actividad de comercio al que siempre acontecía antes de la pandemia. China ha vuelto, ¿no? Gracias, dice, a sus estrictas y prontas medidas, el trabajo de China, o el regreso del trabajo de China fue rápido, pero en el resto del mundo la reincorporación ha sido más complicada, provocando más caos por el lento ritmo de trabajo, el constante cierre de puertos, el continuo incremento de las tarifas y contenedores vacíos sin posibilidad de volver a su origen para agilizar el ritmo de las operaciones. Esto está causando gran problema, incluso en las últimas semanas, las empresas internacionales, las empresas de transporte internacional, han alertado que el seguimiento que hacían a sus medios, a sus buques, se está viendo cada vez más, es más complicado, porque incluso pierden la señal. No entiendo por qué pierden la señal y no es posible hacer una previsión de lo que va a acontecer en esto del transporte, ¿no? El efecto es que los fletes de transporte, o sea, los costos de transporte se han elevado, principalmente en esa ruta, ¿no? Entre la ruta que es entre lo que es Oriente y Occidente, entre Asia y América, básicamente. En muchos casos se ha llegado a quintuplicar. En principio, hoy ha bajado un poco, pero sí está en el orden de unas 3 veces más, ¿no? 3 a 4 veces más el costo del flete, ¿no? En el caso de Bolivia, antes de la pandemia, teníamos un flete promedio entre 2.000, para un contenedor teníamos un flete promedio entre 2.000 y $2.500, más o menos, entre la ruta que era en el Pacífico, ¿no? Entre la China y llegar hasta uno de los puertos que trabajamos, digamos, Arica o Iquique, no sé. Entonces, hoy ese flete no baja de entre 8 y 10 mil dólares. Ha llegado incluso a costar de entre 13.000 y 12.000 dólares. Que nos estaba mostrando que en muchos casos el costo del flete era más alto que el costo de la mercancía en sí. Entonces, eso está generando diversos problemas. ¿Qué podemos esperar como un posible impacto de la crisis del transporte marítimo, ¿no? A nivel global del mundo, dice, China y otros países asiáticos, como sabemos, son los mayores proveedores comerciales para todo el mundo. Y el no tener contenedores para enviar sus productos a sus importadores podría producir un desabastecimiento mundial, ¿no? No sé si han leído, o sea, no sé si era Apple o otra fábrica, sí creo que era Apple, está enfrentando un desabastecimiento de los conductores, ¿no? De los conductores que utilizan
de los conductores eléctricos, ¿no? O electrónicos que utilizan la fabricación de los dispositivos. ¿Y eso por qué? Porque no está llegando en la logística esperada, en el tiempo requerido, el abastecimiento de sus proveedores que los tiene en el Asia, ¿no? En la China, etcétera. Entonces, está produciendo como un primer impacto, o podría producir, o está produciendo como un primer impacto el desabastecimiento mundial por causa de esta crisis logística que no está todavía siendo superada. No es más todavía con la aparición de nuevas variantes del virus, con la aparición de nuevas variantes del virus, se espera que podrían existir mayores dificultades. El otro día un importador mexicano explicaba que el pedido de la mercancía que él hacía, por lo general hacía el pedido en unas 2 o 3 semanas, porque es un producto que existe en la China. Además, él tiene ya la tradición y tiene consolidado, ¿no?, su relación con los proveedores. Entonces, entre 3 a 4 semanas, eso embarcaban digamos, en un puerto, no sé, en Wuhan, digamos. Ahora ya estaba listo su pedido, pero por un rebrote, digamos, que sea en Wuhan, no me acuerdo bien la ciudad, esa ciudad o el puerto, cerraron el puerto. Entonces tuvieron que trasladar, ¿no?, esa mercancía hasta Shanghái para poder embarcar en Shanghái. Y también ahí ha generado un sobrecosto del transporte ya terrestre, ¿no?, que seguramente ha tenido que absorber ahí, ¿quién? El vendedor. ¿Por qué? Porque ya estaba negociado, a menos que hayan logrado renegociar ese despacho, ¿no?, esa transacción. Y es lo que nos dice acá, los tiempos de espera también se han visto fuertemente afectados, pues debido a la poca disponibilidad de contenedores, un importador puede llegar a tener su mercancía en espera en el país hasta durante varias semanas, ¿no? Esto es de un análisis que se ha hecho en México. El costo por importar mercancías desde China hasta Occidente se ha llegado a multiplicar por 7 a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, y su explicación es simplemente la oferta-demanda, ¿no? Entonces, ha llegado, imagínense, a subir en 7 veces, ¿no? Esto ha ido cayendo, y en las últimas semanas, la información que se tiene al día es que está entre un puerto de la China y puertos de América Latina y el Caribe, está bordeando entre 10,000 a 13,500 dólares el costo del flete por contenedor, ¿no? Por contenedor. ¿Qué más? Existe una enorme demanda por parte de Occidente por importar todo tipo de mercancías. Ahí, debido a poca producción por su parte, es difícil llegar a llenar todos los contenedores de tenis en espera de llegar a origen, ¿no? Entonces, tendrían que volver vacíos, lo que en comercio exterior, como ustedes saben, se los conoce como un flete falso, ¿no? Porque alguien tiene que pagar. Cuando devolvemos, ¿no?, ustedes, los que tienen experiencia, algunos de ustedes seguramente en operaciones de importación, cuando devuelven el contenedor, ahí se asume, o ya se ha asumido, un costo que se le conoce como el flete falso. ¿Qué más nos dicen? Que el pronóstico apunta a que la estabilización de esta crisis de contenedores va a depender en gran parte de la reactivación económica de Occidente. Porque esto es considerado porque el desbalance de exportaciones e importación se reduzca, con él se logra un retorno de contenedores de manera natural, ¿no? Entonces, se estaba empezando a normalizar ya en el Occidente, ¿no?, las economías del Occidente, con la aparición de esta última variante. Ya esto es noticia fresca.
las economías de Occidente, los países de Occidente, están analizando volver a restricciones importantes, cosa que seguramente podría generar en el futuro que esta crisis de contenedores continúe. La UNCTAD es la que ha hecho el análisis, ¿no? Que es la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Tienen bases de datos muy importantes, hacen relevamiento de información ya hace mucho tiempo. La UNCTAD ha hecho este relevamiento y esta estimación. Y dice, los altos incrementos en las tarifas de fletes en el comercio internacional por cuenta de la crisis de contenedores impactan las cadenas globales de suministro y podría llevar a una inflación mundial debido al aumento del precio de los productos, ¿no? La China es, sabemos, en el comercio mundial tiene un peso específico muy importante. Entonces, y todos los países del mundo tienen sus proveedores en la China, incluso muchas fábricas de marcas estadounidenses han instalado sus fábricas en la China con el objeto de, vía maquila, realizar, ¿no? Vía maquila, posibilitar que sus costos de mano de obra sean más bajos, ¿no? Y sus productos sean más competitivos. Entonces, ahí viene la crisis esa que hablábamos de los semiconductores, conductores y semiconductores, el desabastecimiento, ¿no? De conductores, semiconductores electrónicos que están incidiendo en la producción, ¿no? Lo que va a incidir en la oferta de estos productos. Y ustedes tienen la formación económica y la ley, ¿no? La ley de oferta y demanda, que ante una oferta menor y una demanda insatisfecha, una demanda inelástica, si quieren, o sea, lo que va a subir son los precios. Y ese es el temor que podría generarse una inflación mundial, ¿no? Es lo que indica la UNCTAD. La UNCTAD también dice que de mantenerse los altos fletes para transportar contenedores en productos como ropa y muebles, subirían más o menos un 10% su valor actual. Mientras que para computadoras, artículos electrónicos, estos precios se elevarían un 11%. Según la UNCTAD, es en el 2003 donde se espera el impacto en los precios al consumo, que se traduciría en un incremento mundial de precios de 1.5%. Si los fletes, ¿no? Obviamente, ¿no? Si los fletes se mantienen tan elevados como ahora. Esta proyección de la UNCTAD se ha realizado en base a un modelo de simulación que tiene esta conferencia de las Naciones Unidas, en las que mide los precios de importación a nivel mundial, que aumentarán y que produciría una mayor afectación a las economías más pequeñas que dependen de importaciones, en la que los costos podrían llegarse a incrementar hasta en un 24%. Entonces, en base al modelo que ha hecho, este modelo de simulación de la UNCTAD, esperaríamos, ¿no?, que los precios podrían llegarse a incrementar hasta un 24%. También dice el encarecimiento del transporte marítimo afectará a algunos productos de poco valor añadido o valor agregado. Los precios de consumo de los muebles y de los productos textiles de confección y de cuero podría elevarse un 10%. Dichos incrementos van a erosionar las ventajas competitivas de las economías de menor tamaño que producen muchas de estas mercancías, según la UNCTAD, ¿no? Si es que es de prever que si los fletes se mantienen altos debido a la crisis mundial, la demanda de los productos y la escasez de los mismos por cuenta de los confinamientos que frenaron la actividad industrial. ¿Y qué más establece la UNCTAD, no? Esto es un posible impacto, ¿no?, de la crisis del transporte marítimo a nivel global. Dice que una subida de los fletes del transporte en contenedores del 10% podría desembocar en una contracción acumulada de la producción industrial de aproximadamente un 1%, lo que obviamente va a impactar en la recuperación de la actividad económica global. Entonces, ¿qué está planteando la UNCTAD a nivel global? A nivel global lo que plantea que puede existir desabastecimiento, o va a existir desabastecimiento,
Y ese desabastecimiento va a generar una inflación mundial de alrededor de 10% para productos como ropa y muebles y 11% para productos con mayor nivel mayor nivel tecnológico, como computadores y artículos electrónicos, ¿no? Ese valor, ¿no? y su incidencia en las estructuras de consumo, ¿no? De consumo de las familias a nivel mundial, y lo que espera la UNCTAD en base a su modelo de simulación, que se van a incrementar un incremento mundial de precios de 1.5%. ¿no? Y las economías pequeñas podrían tener un incremento en los costos de un 24%. ¿Qué pasa con nuestro país? Es una economía pequeña. Para eso, lo que hay que ver es la importancia que tiene la China en nuestra economía, en el comercio con nuestra economía. Yo había empezado a trabajar con un Trade Map, ¿no? Con estadísticas sacando del Trade Map, que es una aplicación de la UNCTAD, donde uno puede trabajar en base a la información oficial de las exportaciones de un país dirigido a otro país o un grupo de países, etc. El tema que no prosperó mi análisis, porque si bien más o menos el año 2018, tomando en cuenta solamente 3 años, ¿no? 2018, 2019 y 2020 en dólares americanos, según el Trade Map, la China presenta una exportación a Bolivia de alrededor de 840, 850 millones de dólares, ¿no? Pero de acuerdo a los datos del INE, que son los que les estoy mostrando, en el año 2018 la importación en valor FOB, ¿no? Que es la que sería comparable a esos 250, 140 millones de dólares, nosotros estamos registrando, ¿no? Como las exportaciones registradas, las importaciones legales, si quieren, en el país, por casi 2.000 millones de dólares, ¿no? 1.925.000 dólares, que sería el año 2018. Entonces, esa diferencia de casi 1.000 millones, la única explicación posible es que son en el Trade Map, se está registrando las ventas externas de la China destinadas a Bolivia, pero las que están saliendo directamente de la China a Bolivia, mientras lo que estamos registrando acá como estadística oficial del INE, seguramente se incorporan compras de productos en otros lugares, productos chinos en otros lugares, como por ejemplo la zona franca de Iquique, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos medir, digamos, estos 1.925, 1.926 millones de dólares del 2018, o sea, es la información, es lo legal, sin considerar si es que existiese comercio ilegal, o sea, contrabando y que sabemos que existe, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Esa discrepancia entre lo que es registran las estadísticas oficiales en el Trade Map y lo que registramos en las estadísticas oficiales de Bolivia. Entonces, vamos a trabajar con la información de Bolivia. Y lo que estamos viendo, que ya el valor CIF de las importaciones de Bolivia, que provienen de China, son un poquito más de 2.000 millones de dólares. De estas importaciones, ¿cuál es lo más importante? Los bienes de capital, ¿no? Estamos viendo según CUOD, los bienes de capital. De acuerdo a la información que tenemos de la China, también eran los bienes de capital, capítulo 84 y 85 de la nomenclatura arancelaria, ¿no? De la nomenclatura arancelaria, son máquinas, todo lo que es maquinaria, etc. Seguida por lo que es material de transporte, que acá debe estar una parte de bienes de capital, seguramente, acá de capital, y otra parte como, no sé, bienes de consumo, no sé. Entonces tenemos acá, lo más importante son los bienes de capital, que es la maquinaria, el material de transporte,
seguido por materias primas y productos intermedios, que es muy importante para la construcción, todo lo que viene para la construcción, todo lo que es fierro de construcción, material cerámico, etcétera, y los bienes de consumo, ¿no? Bienes de consumo que son, no pueden ser las computadoras, tablets, celulares, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, es un valor importante, hay un valor CIF de 2.000, un poquito más de 2.000 millones de dólares en el año 2018, incrementándose a 2.173 millones en valor CIF el 2019, y el 20 ha caído a 1.583.000, y si ustedes notan, existe un cambio, debería existir, o existe un cambio, ¿no? En que donde se nota la caída son los bienes de capital, capítulos 84-85, si mal no recuerdo de la nomenclatura, de acuerdo a las estadísticas de la China, se mantiene en las materias primas y bienes intermedios, que si bien hay una caída no es tan alta como de los bienes de capital, y los bienes de consumo también presentan una caída, pero un poco menor, un poco menor. De acuerdo a las estadísticas de exportación de la China, que los vi a través de TradeMap, en el año 2020 hay un incremento importante en el capítulo 63, llega casi a 50 millones de dólares, en el capítulo 63 de la nomenclatura, y en ese capítulo están todo lo que son las mascarillas, ¿no? Y son productos que se han importado para combatir, obviamente, la pandemia, ¿no? Entonces, si vemos acá el año más normal para nosotros ha sido el año 2018, que presenta así un valor menor que el 2019, que es algo que es un poquito llamativo, porque el 2019 nosotros hemos tenido como alrededor de un mes sin trabajar, ¿no? Pero el 2018 podríamos considerarlo como un año normal, sí. Entonces tenemos lo más importante, tenemos los bienes de capital, lo que les decía, capítulo 84-85, todo lo que es maquinaria, materias primas y bienes intermedios, que son los insumos para la producción industrial, incluso puede ser tela, básicamente, ¿no? Lo que les comentaba, fierro de construcción, todo lo que son artículos para la construcción, y por último los bienes de consumo. Pero estos, está básicamente concentrado, ¿no? En el concentrado, si vemos ya por capítulos de Andina, son 84, 85, 87, que es el tema de vehículos, y en bienes de consumo son varios artículos, incluso hay algo de alimentos, ropa, ¿no? Ropa, calzados, celulares, computadoras, etc. ¿Ya? Entonces, en base a esta estructura, lo que he intentado hacer es una estimación muy gruesa, ¿no? Muy gruesa, no es una estimación científica, pero es una estimación gruesa para ver cómo podríamos estimar, cómo podríamos esperar, qué impacto podríamos esperar en ya términos de números respecto a esta crisis del transporte marítimo. Y acá tenemos a partir del 2018, no sé si simulación, para ver más o menos qué es lo que podríamos esperar, ¿no? Si tenemos acá en el total, vamos a trabajar simplemente con el total, ¿no? Vamos a hacer una diferencia entre lo que tenemos acá, CIF, ¿no? De 2.096 millones, respecto al valor FOB de 1.925 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre FOB y CIF? Básicamente es el costo del flete, tanto como en nuestro caso sería multimodal, ¿no? Marítimo, terrestre, marítimo, básicamente marítimo, terrestre. La diferencia que le hace entre CIF y FOB va a ser el costo del flete, lo que es marítimo y terrestre, el costo del seguro, los costos de manipuleo en el puerto de destino, ¿no? En el puerto de Arica, Iquique, lo que sea,
Y eso es básicamente esos elementos son los que hacen la diferencia entre SIF y FOB. Entonces, haciendo una diferencia entre SIF y FOB, registramos en el año 2018 $170 millones. Estos 170 millones de dólares, de acuerdo a una estructura promedio, ¿no? Un promedio muy agregada de las importaciones, porque se podría trabajar más finamente, digamos, viendo una estructura de importación de bienes de consumo, otra de materias primas, bienes de capital. De esa forma se podría tener un acercamiento más cabal. Pero para objeto de hacer la presentación, simplemente lo he hecho de forma agregada, de esa estructura de costos de importación de un producto, de este producto, de cualquier producto, en esa diferencia, los elementos que hacen la diferencia entre SIF y FOB, el flete marítimo es el que más incide, y tiene una incidencia entre 70 a 80%, más o menos, ¿no? Tomando un promedio de un 75%, lo que hemos hecho es sacar el 75% de esto, de los elementos, ¿no? De los gastos, los ajustes facultativos se llaman cuando hablamos de valoración. Hemos obtenido esta cifra, ¿no? A lo que hemos, 127 millones, casi 128 millones, sería el flete marítimo. Este flete marítimo les incrementó un 40%, que es básicamente lo que se espera que llegue, y sumando este incremento del flete al valor, ¿no? Al valor FOB que tendríamos en el 2018, tendríamos un FOB ajustado. Este FOB ajustado respecto al FOB registrado del 2018, más o menos nos daría un incremento de un 27%, que estamos cerca a lo que está estimando la UNTAD, ¿no? Que como manteniendo lo demás constante, ¿no? Ceteris paribus, le llamamos, ¿no? En economía, manteniendo lo demás constante, es simplemente para hacer una aproximación. Entonces, a nivel de Bolivia, tendríamos una variación del valor que es derivado del incremento de los fletes marítimos de alrededor del 30%, ¿no? Un 27%. Esto es solamente por el flete respecto al valor FOB. Aquí habría que adicionar algo que no tomé en cuenta, es el incremento que se puede dar respecto a los impuestos que uno paga en la nacionalización. ¿Por qué? Porque el flete marítimo forma parte, ¿no?, del SIF, o sea, el SIF. Y obviamente el arancel nacional, el arancel de importaciones nacionales, el gravamen arancelario, es ad valorem, que significa un porcentaje sobre el valor. ¿Sobre qué valor? Valor SIF. Si tenemos un SIF inflado, ¿no? Básicamente, qué sé yo, inflado por un incremento del flete de 400%, obviamente que los impuestos van a crecer y eso va a hacer que este 27% se aumente todavía para las transacciones legales, si quieren el término, ¿no? Entonces, podríamos llegar hasta alrededor de un 30%. Entonces, yo estimo que a nivel de Bolivia podríamos tener un incremento de alrededor del 27%. Entonces, sumando más o menos, esperando cómo puede funcionar, o sea, se podría registrar un incremento de alrededor del 30%. ¿Y qué pasa en nuestra región, en Oruro, que es lo que nos preocupa, ¿no? Tenemos también las importaciones desde China para Oruro, y viendo el total, para el año 2018 se ha tenido alrededor de 483 millones de dólares en valor FOB y 535 millones de dólares en valor SIF. Considerando los SIFs, ha tenido una caída el 2019 respecto al 2018 y una caída mucho más pronunciada el 2020 respecto al año anterior. Se ha situado en 300 millones, alrededor de 300 millones de dólares es su valor SIF, ¿no?
lo que es lo importante acá en nuestra importación, respecto, si es QODE, vemos que son materias primas y productos intermedios de 312 millones el año 2018. Bienes de capital es el tercer rubro, el segundo rubro es seguido por bienes de consumo, que van a ser televisores, etcétera. Y bienes de capital es lo último, ¿no? La maquinaria. ¿Cómo podemos explicar esta estructura? Acá en materias primas y bienes intermedios se podría ajustar esto. ¿Por qué? Porque en la normativa aduanera tenemos el despacho fronterizo, que es obligatorio para ciertos productos realizarse en frontera. Entonces, mucho lo que es el fierro de construcción, básicamente fierro de construcción, artículos cerámicos, etcétera, algunos muebles, se tienen que realizar la nacionalización, o sea, el despacho a consumo en frontera. Y eso no va a ser destinado a Oruro, sino va a ser básicamente destinado a ciudades del interior, sea La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, ahí se podría ajustar. Pero lo que es preocupante y estamos viendo es que desde el año 2018 hasta el año 2020, que es el periodo que hemos considerado para analizarlo, está presentando una caída persistente, ¿no? Una caída persistente. En bienes de consumo el año 2019 se ha mantenido más o menos, una caída muy pequeña, pero sí el año 2020 se ha caído mucho. En bienes de capital, el 2019 creció respecto al 2018, pero el 2020 presenta una caída muy considerable, ¿no? Y donde ha sido la caída menor es en materias primas y productos intermedios, que es donde lo que les comentaba es el tema de los despachos fronterizos. Haciendo el mismo ejercicio que habíamos hecho a nivel nacional, consideramos el 2018, ¿no? Una diferencia entre CIF y FOB nos va a dar alrededor de 52 millones de dólares, de los cuales 75%, perdón, 39 millones de dólares es 39 millones de dólares es el flete marítimo, incrementando esto y haciendo la comparación del FOB ajustado con el FOB registrado en 2018. Para nosotros, en la región podríamos esperar un incremento mayor en el valor respecto a lo que se va a registrar a nivel nacional de 32%. Y esto, obviamente, lo que yo les comento es sin considerar ese incremento de los tributos de importación, ¿no? Que también afecta al valor final de la mercancía. Podríamos, si hacíamos el mismo razonamiento que a nivel Bolivia, situar este incremento en alrededor del 35%. Entonces, si tenemos incrementos de los valores, ¿no? de alrededor de 30-35%, ¿cuáles van a ser o qué pensamos que podrían ser los posibles impactos? Primero, el desabastecimiento. Un minutito, por favor. Primero podría decir, ya no se importa más de la China y hay un desabastecimiento. ¿No? Hay un desabastecimiento de los productos. Ya no va a haber pedidos en la China, entonces no existiría ya abastecimiento de las mercancías y generaría un desabastecimiento de las mismas en los centros de abasto, en los mercados, etcétera, ¿no? En las tiendas. Ese podría ser el primer impacto que no es el deseado y además que no se va a dar o no debería darse, ¿no? ¿Por qué? Porque se generaría también una crisis social de todas las personas que trabajan con esto. El segundo podría ser una inflación.
el incremento de un valor de productos de importación que hemos visto que tiene una incidencia importante en el comercio nacional, podría generar un incremento en la inflación. Esto podría medirse, ¿no?, a través de diferentes modelos que existen para medir cuál sería la incidencia que va a tener este valor de productos importados en el IPC nacional. Existe algún modelo que ha sido desarrollado hace varios años atrás de UDAPE en base a la utilización de la matriz insumo-producto nacional, utilizando la matriz transpuesta, los coeficientes de la matriz insumo-producto, y se llega a determinar básicamente cuánto sería posiblemente un impacto en el nivel de precios. Y por último, ¿qué más podría existir? Y hemos visto que existen iniciativas para esto, que es el desvío de comercio. Este desvío de comercio básicamente se da en algunos productos que antes eran provistos, de los proveedores eran provistos de la China. Existen productos similares que producen en el Brasil, que obviamente tenían precios mayores. No sé, el nivel de calidad tal vez similar, pero precios mayores. Entonces, los importadores orureños lo que podrían hacer es, en este desvío de comercio, y proveerse de esas mercancías, de esos materiales del Brasil, ¿no? Ya que sus precios van a ser más competitivos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el precio del flete marítimo está encareciendo los productos, asimismo está encareciendo los tributos de importación. Mientras desde el Brasil, lo que acontecería de comprar un producto similar, el precio va a ser menor, a pesar, ¿no?, de que en condiciones normales el precio es superior, pero en esta coyuntura de la crisis del transporte marítimo, va a tener precios menores, y asimismo los productos originarios del Brasil, los productos que son originarios del Brasil, lo que son beneficiarios de la liberación arancelaria debido al acuerdo preferencial de comercio que se ha suscrito entre Bolivia y el AC36, ¿no? Perdón, en el AC36, que es el Acuerdo Complementario Económico número 36, en el marco de la LADI, suscrito entre Bolivia y los países del Mercosur. Entonces, esos serían en sí unos posibles impactos de esta crisis del transporte marítimo que podrían generar, por un lado, el desabastecimiento en caso de que no existan productos similares que se puedan importar del Brasil, o sean demasiado caros, ¿no? Sean demasiado caros. Entonces los importadores van a preferir no importar por un tiempo, sean materias primas, sean bienes de consumo, o sean bienes de capital, lo que va a generar, como les comentaba, un desabastecimiento. El traer esos productos, si es que no existe la caída, ¿no?, la reducción de los fletes marítimos, va a generar inflación, porque ese mayor costo que van a tener los operadores, los importadores, los operadores de comercio exterior, los van a transferir a los consumidores, necesariamente. Y ahí estamos hablando tanto de importaciones legales como de importaciones por contrabando. Las importaciones legales, aparte del impacto que se tiene, ¿no?, como habíamos visto hace un rato atrás, el impacto que se tiene por los fletes marítimos, también tienen los que hacen comercio de contrabando, tienen el impacto del valor por los fletes marítimos, y los que trabajan legalmente, ¿no?, van a tener el impacto, aparte del impacto de los fletes marítimos en su estructura de costos de importación, van a tener el incremento de los tributos de importación. Y por último, el desvío de comercio, que tengo ya noticias de que algunos importadores orureños están
viendo la posibilidad de traer del Brasil. Y este desvío de comercio también genera cierta preocupación, porque no es solamente que van a cambiar de proveedores, sino la ventaja competitiva de Oruro respecto a en el tema de comercio es su localización, ¿no? Esa localización y de productos básicamente que vienen del Asia, ¿no? Todo lo que es la cuenca del Pacífico. Entonces, si va a adquirir ya del Brasil, Brasil ya tiene más influencia del Atlántico en sí, cuando realicen el transporte para hacer la nacionalización, no lo van a llevar hasta Oruro. Primero no van a llevar hasta Oruro, ¿no? Entonces, lo que puede generar en definitiva es no solamente la crisis en el sistema terciario de comercio, sino también una crisis en todo lo que son los servicios de todo lo que es relacionado a las importaciones, y también en los tributos que se van a pagar, ¿no? Si teníamos tal vez registros de tributos que se generaban en Oruro, podríamos establecer que van a ser tributos que se van a generar en otras ciudades, otros departamentos de Bolivia. Y eso, como el licenciado Bernal habló el día lunes, creo que comentó que más del 50% del Producto Interno Bruto regional está terciarizado. Entonces, va a haber podría existir algún impacto directo en el tema del comercio, pero con seguridad ese impacto directo va a tener sus efectos multiplicadores indirectos en otras áreas de los servicios en la región. Entonces, es algo delicado y es algo que hay que analizar. Yo creo que la universidad en sí tiene la posibilidad, tiene los medios humanos, tecnológicos, las herramientas de conocimiento que pueden ayudar a analizar esto con objeto de poder recomendar algún instrumento, alguna herramienta que permita o que aminore en sí los impactos que podrían generarse por la crisis del transporte marítimo. Eso era lo que yo quería conversar con ustedes. Esta vez me he apurado y he terminado más antes que el anterior día. Le doy, por favor, a la coordinadora, si puede moderar las preguntas que pueden existir de todos ustedes. Tengan la confianza de hacer las preguntas que requieran y para conversar sobre este tema, sobre este apasionante tema que es el comercio internacional a nivel de nuestra región, ¿no? Y su impacto en sus relaciones, si quieren, con el desarrollo o el crecimiento de la economía regional. Gracias. Muy bien, licenciado. Muchas gracias al magíster licenciado Julio Roberto Liendo Arzabe por su brillante participación en esta noche. Segura de que ha sido de mucho provecho para todos los presentes. Por eso, así como usted lo decía, por favor, ahora sí damos paso a nuestra ronda de preguntas. Por favor, para todos los que tienen alguna interrogante, alguna duda que quisieran responder en esta noche, pueden hacer uso del micrófono, pueden levantar la manito para que les cedamos el micrófono o pueden mandar sus preguntas a través del chat. Así que, por favor, vamos aguardando. Mientras aguardamos las preguntas, sin duda el webinar en gestión aduanera y operativa portuaria ha sido de mucho provecho para todos. 3 días con temas sumamente interesantes. El lunes 29 de noviembre se abarcaba acerca del transporte marítimo, logística portuaria, Incoterms 2020. A su vez, el martes 30 de noviembre, el día de ayer, se abarcaba acerca de la importancia para el desarrollo, requerimientos, operaciones aduaneras, la importancia de las relaciones diplomáticas y las perspectivas del nuevo orden internacional. Y el día de hoy, finalizando ya este interesante webinar, la crisis de contenedores y los posibles impactos de la crisis del transporte marítimo. Por favor, vamos aguardando las preguntas. Pueden levantar la manito
para hacer uso del micrófono o pueden mandar las preguntas a través del chat. Vamos aguardando al licenciado. Bien, licenciado, tal vez algunas palabras más que le gustaría poder decirlas en esta oportunidad. Seguramente hay algunos que no se animan a preguntar. Ya tenemos una pregunta, me parece. A ver, Sí. la vamos a leer. Dice, Lig, ¿podrías repetir qué sectores serían afectados ante esta crisis de contenedores? No, bueno, todos los productos que vienen de la China van a ser afectados, ¿no? Lo que sí habíamos determinado que por nivel de importancia de la China venían lo que son los bienes de capital, viene lo que es, que es básicamente maquinaria, ¿no? Maquinaria que está concentrada en los capítulos 84 y 85 de la nomenclatura. Viene material de transporte, ¿no? Material de transporte, que es, son los vehículos, vienen camiones, también viene maquinaria para la construcción, etcétera. Viene en materias primas, bienes intermedios, viene lo que es fierro, o lo que son artículos de construcción, cerámica, etcétera. Y en bienes de consumo tienes ropa, tienes celulares, tienes televisores. O sea, todos los productos que vienen de la China van a tener su nivel de impacto, algunos más y otros menos, ¿no? Y eso va a depender también de la competitividad del precio respecto a también y su impacto que va a tener el flete en el valor del flete marítimo, básicamente, en el valor de las mercancías, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? No es solamente que el comercio legal va a ser el que va a estar afectado, sino, o sea, ¿no? Ya es el comercio legal el que se ha afectado, porque en muchos lugares del mundo son los importadores que han pedido que no se utilice la base CIF, el cálculo de los aranceles de importación, sino se utilice la base FOB, ¿no? Pero eso tiene un impacto que va a ser menor, eso es menor, ¿no? Es menor respecto al impacto que se va a dar en el precio de los productos en el valor del producto importado, el flete por el impacto del flete. Asimismo, también es otra cosa que va a generar es la oportunidad, ¿no? Si yo no, y había el otro día un comentario de algún importador, de un experto, decía, si no has hecho, ¿no? Tus pedidos, y eso era hace un mes más o menos, entonces, si no has hecho tus pedidos para el Black Friday, que está de moda, no vas a tener tus mercancías para vender. Y si no has hecho tus pedidos para Navidad, no vas a tener productos para vender, ¿no? Antes cíclicamente se sabía, para el Black Friday, para Navidad, venían los productos para el tema de, venían los productos primero para después de Navidad venía para el carnaval, para las inscripciones escolares, etcétera. Hoy está un poco complicado, para hacer una previsión exacta o correcta de nuestros volúmenes, de nuestras transacciones de importación. Muchas gracias, licenciado. Siguen llegando las preguntas. La siguiente pregunta es la siguiente. Buenas noches. ¿La crisis de contenedores cómo afecta al comercio internacional? Como lo habíamos hablado, la UNCTAD ha establecido en base a su modelo de estimación, ¿no? Y es básicamente lo que nosotros estábamos hablando de nuestro posible impacto en la región. Primero el desabastecimiento y básicamente una inflación mundial, ¿no? Desabastecimiento, como les había ejemplificado con el ejemplo ese de los semiconductores, conductores electrónicos para la fabricación
creo que era de celular, su computador, ¿no? Un microprocesador, algo así. Había un desabastecimiento, ¿no? Porque era de su fábrica, Pero el otro aspecto importante es cuando no es en relación entre operadores de la misma empresa, lo que se espera es que va a generar un impacto en los precios a nivel mundial, y esa básicamente se va a registrar lo que se espera se registre en segundo semestre del 2022 y en el año 2023. Se espera, y en base a esas evidencias empíricas hemos hecho ese pequeño ejercicio para nosotros calcular, y podríamos también pensar en que podría generarse eso como posible impacto en nuestra región. Gracias, licenciado. Siguen llegando preguntas. Estamos en un sector importante. En la ronda de preguntas, para que todos los presentes puedan despejar las dudas que tienen. La pregunta es la siguiente. Buenas noches, licenciado. ¿Existe un mínimo en peso para hacer una importación? No existe un mínimo en peso para hacer una importación. Existen diferentes regímenes. Si la importación va a ser de un peso menor, digamos, y se puede, y su peso está dentro de los requisitos mínimos para importar vía courier, entonces podría usar vía courier. ¿Por qué? Porque eso va a ser tan pequeño que no va a tener su documento de transporte, ¿no? También puede ser una importación bajo el régimen de viajero, ¿no? Como equipaje acompañado, ¿no? Entonces no hay un mínimo de peso, en la normativa no está establecido un mínimo de peso para la importación de mercancías. Gracias, licenciado. La pregunta es la siguiente. Ahora dice así. Lig, para una importación de repuestos de vehículos desde Estados Unidos, ¿en qué tipo de contenedor entraría y qué Incoterms podría utilizar a un menor costo? A ver, repuestos, lo que tendría que trabajar es consolidando la mercancía, ¿no? Contratando una empresa de consolidador allá en Estados Unidos, consolidar la mercancía en un contenedor. El Incoterm, el Incoterm lo que te va a demostrar es el precio de dónde está puesto y dónde hay esa transferencia de riesgo, si quiere, ¿no? A menor costo, los elementos del costo van a ser el flete, el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por más que si escoges un Incoterm ex-work, se tiene que adicionar a tu costo, ¿no? Al costo del importador. Pero si es que se escoge utilizar un Incoterm SIF, ¿no? Hasta la llegada, el vendedor te va a transferir el costo. Entonces, en el Incoterm lo que hay que ver es que más bien, en vez de ver el costo, que al final se va a transferir o va a ser el mismo, lo que tienes que ver es más bien en la operativa, en tu conocimiento, cuál te conviene. Si te conviene tal vez entregado acá en aduana, ¿no? En terminal de aduana acá en aduana interior, porque en aduana interior, o que te entreguen en puerto, y para eso vas a poder negociar tu Incoterm en base a tu conocimiento, o tienes relaciones de transportista, entonces que te entregue en FOB en puerto de origen, y en Estados Unidos básicamente repuestos no son de gran peso, entiendo, pero sí tienes que utilizar una carga consolidada y utilizar un Incoterm que puede ser un FOB en Los Ángeles, algo así, y a partir de ahí ya todos tus costos y toda la responsabilidad corre a cargo del comprador. Entonces, el menor costo va a dar la posibilidad que tengas tu poder de negociación con los proveedores de servicios.
Si tienes la posibilidad de poder negociar de buena forma, entonces te conviene un FOB. Pero es posible que el vendedor tenga ese poder de negociación con los proveedores de servicio y te convenga como comprador más bien negociar un Incoterm con términos C, con términos D. Eso va a depender del poder de negociación por un lado, del conocimiento y de la comodidad de los operadores. Gracias, licenciado. Siguen llegando preguntas a nuestro chat en esta oportunidad. Recordamos a todos que tenemos un espacio de media hora para las preguntas, así que pueden seguir mandando o quien quiera hacer uso de la palabra puede levantar la manito. La siguiente pregunta es esta. Dice así. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es el contenedor menos usado y por qué? A ver, la utilización de los diferentes tipos de contenedores va a depender de las diferentes mercancías que se están comercializando, ¿no ve? Se están comercializando y se están transportando. Entonces, lo más común, lo más general son esos de carga seca de 20 y 40. Entonces, de acuerdo a las características del comercio de la región o del lugar donde se está realizando, de acuerdo a la especialidad que se tiene, va a marcar también el contenedor que menos se use, ¿no? Es posible que en nuestro caso, nuestras exportaciones e importaciones de la región, el que menor se utilice es un contenedor refrigerado o un tanque, ¿no? Un tanque. ¿Por qué? Porque exportamos por un lado mineral, ¿no? E importamos bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios. Entonces, seguramente lo que va menos en nuestra región, ¿no? En nuestra región, lo que menos se va a usar son los contenedores refrigerados y también los tanques, flexitanques, etcétera, ¿no? O sea, por eso yo lo que creo es que el contenedor que menos se va a usar va a ser aquel que no responda a la especialidad productiva y de comercio de un determinado país o de una determinada región. A ver, para minerales, todos teníamos la idea de que se exporta a granel, ¿no ves? ¿Cómo es la operativa ahora? Esos que están a granel, todos los concentrados, ¿no? Los concentrados los ponen en las bolsas, ¿no? Maxi bolsas, maxi bags, no sé qué se llama, y los cargan en un contenedor. Ese contenedor tiene el proceso normal, ¿no? Etiquetado, presentado, forrado y todo, y se va. Entonces, es un contenedor seco y estás exportando cargas de mineral. Entonces, yo creo que esa es la respuesta, que el que menos se va a usar va a ser el que no responda a las necesidades del transporte, ¿no? Ese va a ser el que menos se va a usar. Si tienes, por ejemplo, la exportación de carne, vas a utilizar el contenedor refrigerado. En la exportación de flores, que no era marítima, era aérea, pero de todas formas había que utilizar contenedores y se tenían que utilizar contenedores refrigerados, ¿no? Y las flores tenían que estar en botoncito, ¿no? Que iban a florecer a medida de que pase el transporte, llegar a los Estados Unidos, que era el lugar de destino. No sé si seguirá habiendo esa corriente de exportación. Va a llegar a destino ya casi florecida y para entrar directamente al mercado de consumo. Entonces, eso yo creo que es en la utilización de los diferentes tipos de contenedores. Perfecto, licenciado. Continuamos con la ronda de preguntas. La siguiente pregunta es esta. Lic, en cuanto a las exportaciones de materias primas, ¿cómo sería el caso? ¿Pueden subir los precios? En las exportaciones de materias primas, también, dependiendo si nuestro destino es, o nuestro modo de transporte es marítimo, va a existir un incremento de precios. ¿Por qué? Porque es un elemento, el transporte es un elemento necesario y ajeno además a la producción, ¿no? Si no, ya hace más que toda la comercialización. Entonces,
sí se podría estudiar que va a generar algún incremento. Y ahí es el problema en todos aquellos exportadores de commodities, ¿no? O de productos tomadores de precio, ¿no? Que estás negociando su venta futura a tal fecha en base a perdón, el precio que está establecido en un mercado internacional, en un mercado especializado, ¿no? Entonces, ahí básicamente ese precio va a ser el que te va a marcar el FOB, ¿no? Y donde entregues la mercancía, obviamente ahí, si es que es utilizando transporte marítimo, va a haber un incremento de los precios, pero ya para el comprador, o sea, ya no va a haber un beneficio directamente para el productor, sino este beneficio de los costos, del aumento de los fletes, está básicamente designada, dirigida para las empresas de transporte, las navieras, básicamente. Gracias, licenciado. Siguen llegando preguntas al chat. La siguiente pregunta dice, Lic, ¿qué documentos necesito para realizar una exportación de menor cuantía? A ver, igual que cualquier exportación, ¿no? Lo que vas a necesitar es una factura comercial de exportación. Primero tienes que estar empadronado, obviamente, como exportador. Después, tu factura comercial de exportación, que vas a tener que utilizar el nuevo procedimiento que ha entrado en vigencia a partir de hoy, ¿no? El nuevo procedimiento, qué sé yo, de facturación de impuestos nacionales. Eso es básicamente lo importante. No sé, no creo que si es de mínima cuantía, no creo que haya una lista de empaque, que tampoco habría que descartar de pleno. Y generar un documento de transporte, ¿no? O como es mínima cuantía, básicamente es eso, ¿no? La factura comercial. Cumplir, pero los mínimos, ¿no? Los requisitos creo que son en precio perdón, en peso, perdón, en volumen y en valor para que sea una exportación de mínima cuantía. Porque, ¿qué es lo que diferencia en las exportaciones de mínima cuantía y las exportaciones bajo el régimen general, las exportaciones definitivas, que se llaman, es el documento de transporte? Porque el de mínima cuantía puede ir acompañado del exportador o utilizar un medio de transporte, digamos un camión, etcétera, mientras una exportación definitiva lo que sí tiene que es generar como documento soporte el documento de transporte y donde se va a generar pase de salida, el documento de pase de salida que emite el concesionario de depósito en frontera. Eso es básicamente. Bien, licenciado, muchas gracias. Continuamos, por favor, con la ronda de preguntas. Ahora la pregunta es esta. Lic, ¿qué tipo de Incoterms puedo utilizar para hacer una importación de maquinaria pesada y qué documento en especial se realiza? A ver, ¿qué Incoterms vas a utilizar para importar maquinaria pesada? Es indiferente, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo llegas a ver, hagamos un ejemplo. Yo estoy trayendo un bulldozer desde la China o desde Estados Unidos, ¿ya? Entonces, compro ese bulldozer y negocio con mi proveedor, con el vendedor, que me lo entregue en Puerto Shanghái, en Puerto Los Ángeles, lo que sea. Y ahí me va a generar un documento o un Incoterm FOB, ¿no ve? Entonces, no hay diferencia va a ser donde me puede entregar mi proveedor, ¿no ve? ¿Qué documento va a generar? Él tiene que generar el documento primero de compra y venta y segundo, el documento, todas las formalidades de exportación en el país de origen y también el documento de transporte. Un documento de transporte que va a salir ya a mi nombre, ¿no? Si es el término FOB,
todo lo que es flete, el transporte principal, etcétera, lo voy a cubrir como comprador. Pero es posible que mi proveedor tenga la experiencia, tenga los contactos, o sea, también tenga los contactos para poder realizar de manera más competitiva el transporte. Entonces me ofrece entregarme puesto la aduana interior de Oruro. Entonces, lo que sí vamos a negociar que me va a entregar puesto en la aduana, me va a entregar todo el documento de transporte, todo ya pagado, ¿no ve? Factura comercial, todos los que son las autorizaciones, y como es maquinaria acá no va a haber lista de empaque, pero seguramente va a haber, o también puede existir una lista de empaque de los accesorios que traiga la maquinaria pesada. Entonces, eso es básicamente el Incoterm se va a negociar entre partes, como ya habíamos comentado hace un momento, de acuerdo a la operativa y a la experiencia y a la comodidad que tenga cada uno de los operadores que están interviniendo en esa transacción. Y los documentos son los documentos normales y que tienen que respaldar una transacción. Y, por ejemplo, para la importación en Bolivia, los documentos soporte están establecidos en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 111, creo, y básicamente son la factura comercial o documento equivalente, el documento de transporte, el certificado de seguro, ¿no? La póliza de seguro, certificado de origen de corresponder y autorizaciones previas y certificaciones de corresponder a la mercancía. Entonces, si es una mercancía alcanzada por una autorización previa, lo que tiene que hacer el importador es tramitar esa autorización previa entre los organismos competentes en el país, previo al embarque de la mercancía en origen. Entonces, esa es, creo, a grandes rasgos la respuesta a ese interrogante. Gracias, licenciado. Y sin duda que siguen llegando interrogantes en esta noche en un importante webinar en gestión aduanera y operativa portuaria. La siguiente pregunta es esta, licenciado. Dice así. Lic, ¿cuánto cuesta un contenedor y por qué no fabricar en Bolivia? ¿Qué necesitaríamos para la fabricación de un contenedor? A ver, la verdad, del costo ahorita no me acuerdo. La otra vez estábamos averiguando, pero es un costo, no sé. Los contenedores que han traído acá de propiedad básicamente ha sido para utilizar como contenedor oficina o algunos contenedores que estaban en desuso. Entiendo que estaba entre $7,000, $8,000, algo así, hasta $10,000. ¿Por qué no fabricamos? Porque no tenemos las posibilidades y tampoco no nos interesa, pues, porque los contenedores son propiedad de las navieras. Esa es parte de su negocio, ¿no? Si vamos a tener contenedores propios, ¿en qué vamos a transportar? Podemos seguramente llegar a un acuerdo con una naviera, pero vamos a tener que evaluar si el costo es mayor o menor. Entonces, los contenedores son propiedades de las navieras. Por eso es que llegan y se devuelven, ¿no? Por eso es que ha generado la crisis de contenedores, porque han llegado y no se han devuelto a tiempo. Está bien, licenciado, gracias. Ahora la siguiente interrogante dice así. Lic, buenas noches. Desde su perspectiva, ¿cuáles fueron las causas para que se dé la crisis de los contenedores? ¿Y qué opina acerca de cuellos en botella en la cadena de suministro y cómo esto afecta a las exportaciones? A ver, las causas las habíamos comentado, es derivada de la pandemia y las diferentes medidas que han tomado medidas sanitarias que se han tomado en los países, han tenido como resultado que han dejado de operar, digamos, fábricas, puertos, etcétera. Entonces, los contenedores que han llegado con los pedidos ya a los puertos de América, de Estados Unidos, de Europa, no han podido volver, y ahí se ha generado ese desabastecimiento, si quieren, de contenedores, y tampoco había
debido al temor que existía en la pandemia, han existido algunos meses que algunos países han cerrado sus fronteras completamente, ¿no? Y no ha habido ni comercio. Entonces, eso es básicamente una de las crisis principales. Los cuellos de botella que se dan para las exportaciones, habíamos hablado el otro día, nosotros tenemos como el principal problema nuestra mediterraneidad, ¿no? Que hay un costo de mediterraneidad. Después, el cuello de botella es el transporte, ¿no? No tenemos articulado completamente el transporte ferroviario en Bolivia, ¿no? Existe una parte que no está completamente articulado y se hace el transporte de la mejor forma a través de camiones. Pero un camión, por más capacidad que tenga, no tiene una carga, una capacidad limitada de carga. Entonces, el problema que se tiene es ese, ¿no? Para exportar necesitas exportar, y en especial nosotros, que no tenemos especialidad en exportar manufacturas de alta tecnología o manufacturas sí, de alta tecnología. Nosotros exportamos la mayor parte de materias primas que son de alto volumen. Entonces, tenemos el problema del transporte y tenemos el problema del funcionamiento de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, algunos exportadores, en especial del lado oriental, lo que hacen, y también de los minerales, algunos, lo que hacen es almacenar, ¿no? Almacenar en puertos a la espera de la transacción, del pedido final de la mercancía, y cuando se hace el pedido final, lo embarcan directamente desde el puerto a destino. Es por eso que hace muchos años atrás, hace algunos años atrás, existía un gran volumen de exportación de Bolivia al Uruguay de soya, ¿no? Pero no era que se exportaba hacia el Uruguay, sino se estaba ahí almacenando en un puerto uruguayo, y cuando llegaba el pedido se embarcaba, qué sé yo, se hacía el despacho final. Por eso que en exportaciones y el régimen de exportaciones tienen la posibilidad de hacer unas exportaciones que se llaman de libre consignación, ¿ya? O sea, no se mandan a lugares donde se van a almacenar temporalmente, y cuando se procede a hacer el despacho final, creo que es en un tiempo de un año, se cambia ese régimen de exportación libre consignación a exportación definitiva, y ahí tienes la información de dónde y a qué precio se ha exportado esas mercancías que originalmente habían salido así provisionalmente, se puede decir, bajo este régimen aduanero de exportación a libre consignación. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Y bien, ya no habiendo más interrogantes en esta noche, gracias a todos los presentes, gracias a todas las personas que han formado parte de nuestra ronda de preguntas virtuales. De esa manera finalizamos nuestra ronda. Gracias, licenciado, por haber estado presente en esta noche. Por favor, con sus palabras finales. Nuevamente agradecer, ¿no? Agradecerles a todos ustedes. Sé que ha sido una concurrencia masiva. Gracias por su paciencia. Espero que sirva como un granito de arena en su formación, en su especialización en este apasionante rubro del comercio exterior. Es muy amplio el tema del comercio exterior. No hay que divorciar la realidad productiva de la realidad académica, y más bien lo que debemos hacer cada vez es formarnos en lo que requiere nuestras potencialidades como región, como país, para apoyar en un crecimiento y en el desarrollo del mismo. O sea, le vuelvo a agradecer al licenciado Bernal la posibilidad que me ha dado. He tenido el honor de dirigirme a ustedes, y ha sido un gusto, como siempre. Es un gusto estar relacionado con mi universidad, estar relacionado en algún momento con mi universidad, y en cualquier oportunidad espero poder que podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias a todos por su paciencia, y
de verdad espero que les sea de utilidad lo que hemos conversado en estos 2 días de webinar conmigo. Gracias. Bien, Gracias a Julio. usted, licenciado, y bueno, felicitarlo. Gracias por haber estado presente estos días en nuestro webinar en gestión aduanera y operativa portuaria. Seguramente en una próxima oportunidad usted también estará presente. Muchas gracias, licenciado. Entonces, de esa manera finalizó la exposición el magíster licenciado Julio Roberto Liendo Arzabe. Y antes de finalizar, por favor, para cerrar con la clausura, quiero dar nuevamente las palabras al licenciado Carlos Bernal Altamirano. Él es director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado, por favor, buenas noches, adelante. Annalise, muchas gracias por todo, por la colaboración muy importante en este evento. Este evento fue muy gratificante. Con certeza hemos podido prestar mucha atención todo el cúmulo de conocimiento que tienen nuestros colegas, tanto el magíster Julio Liendo Arzabe como otro magíster Manuel Sangüesa Guzmán, que tienen mucha experiencia en el campo aduanero, en la parte de gestión aduanera y operativa portuaria, pues es por eso que tengo la satisfacción de haberlos invitado, pues a mi querido amigo Julio, que nos escucha, que desde la infancia somos amigos, en colegio, bachilleres del mismo colegio, de la misma promoción, hemos estudiado juntos también la carrera de economía en la facultad, pues hemos estudiado con, ¿te acuerdas, Julito, de la Gisela, verdad? Del, del Johnny Mercado, somos compañeros de promoción de la facultad, pues, y es una satisfacción, pues, que ahora Julito, yo le digo Julito porque es mi amigo de hace siglos, y pues nos está colaborando ahora. Muchas gracias, querido Julio, en verdad, siempre nos encontramos por aquí también, por Oruro. Él tiene su base en La Paz, pero siempre está por acá. Entonces siempre nos encontramos y va a haber pues otra oportunidad para también contactarnos. Mi estimado Julito, muchas gracias por transmitir todo ese conocimiento a nuestros estudiantes universitarios. Pues ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Y también de Manuel, también obviamente actualmente Manuel está de gerente en nuestro seguro social universitario, pues es parte también de los docentes de la carrera, y si alguna vez te animas pues a dictar alguna tutoría de tesis, estimado Julio, dime nomás, ahora podemos operarlo de una forma muy conveniente. Listo, pues en nombre de la carrera Gracias. de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, pues nuestras gracias, querido Julio, y pues a nombre de la facultad también donde te has tocado, pues de la UTO también, pues un abrazo muy grande, con certeza, pues voy a tener un buen reconocimiento que darte a vos. Cuando llegues, pues estos días construidos va a estar por acá y pues nos vamos a encontrar y lo voy a hacer presente en forma personal. Un abrazo, querido Julio, y pues a todos los jóvenes que están acá, muchas gracias por escuchar y todas esas experiencias que ustedes han podido asimilarlas, ¿no? Con eso nada más y pues para hasta otra oportunidad. Gracias, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, licenciado Julio Liendo, muchas gracias, licenciado Carlos Bernal. Y es así, de esa manera hemos finalizado este importante webinar en gestión aduanera y operativa portuaria, organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Que tengan un increíble inicio de mes, que disfruten esta semana, y bueno, gracias a todos los presentes, a todos los que han participado en nuestra ronda de preguntas virtuales. De esa manera hemos finalizado. Soy Annalise Bellota, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.